¿Empezamos? Sí, sí, sí. La idea de hoy entonces es presentar la relación que yo creo que es por lo más significativa, ¿no? Entre la historieta, las inmundas aventuras de Inker y el Eternauta. La ¿Querés inmunda. presentar, los elementos, digamos, más característicos del Eternauta en general? Elementos más característicos del Eternauta. A ver, esta pregunta de crucigrama. A ver, para los que no lo leyeron, bueno, el Eternauta también es una ficción. Hay una invasión alienígena en la Argentina. Eh, Hay sí hay un protocolo, digamos, de los invasores por controlar a todos los seres vivos, ¿no? Hacerse con el control del planeta completamente a través de unos neurotransmisores que van colocados atrás en el cuello. Corregime si falta Sí, algo. sí, yo quisiera agregar, yo estuve trabajando, digamos, en unos asuntos que me importaron con respecto al Eternauta, especialmente por la época, digo, porque son dos asuntos que a mí me importan por la relación con el cómic. Uno es el contexto de Sí, surgimiento del Eternauta, que se da especialmente, digamos, la publicación es en 1957, luego de 8 números, ahora lo corregimos, Luis, ¿cómo estás? Hasta 1959. Y especialmente se da en un contexto, bueno, primero clarificar los autores, ¿no? Es decir, Héctor Germán Oesterheld y Solano López, digamos, el dibujante. Y a mí me gusta especialmente porque es un momento en el que la historieta argentina es un momento muy rico de la historieta argentina, donde hay dos publicaciones que son muy importantes. Por un lado, Tía Vicenta, de Landru, que se va a abocar especialmente al humor político, a la ironía política. Y por el otro lado claro. aparece la editorial de Osterheld, que es la editorial Frontera, eh, que empieza a humanizar a los personajes de historieta. Hay algo así como lo que empieza a suceder en Estados Unidos con el cómic norteamericano, americano, con Marvel, que empieza a humanizar también a los personajes de cómic. Eso es bastante interesante, por lo pronto. Y, Sí, y sí, es el hecho de que en general, digamos, y en la filmografía y en la historia del cómic, lo que sucede es que eh, los escenarios apocalípticos se dan especialmente en ciudades ilustres como Londres, París y Nueva claro. York. Y Oesterheld sitúa el escenario apocalíptico de invasión en Buenos Aires. Sí, sí, fíjate que hay un combate en la cancha de River, eh, en lugares icónicos, digamos, de Sí, acá de Buenos Aires. a mí me gusta también el hecho de que hay pocas historietas en Argentina que, al menos digo, de las que yo conozco, me parece que son las tres más importantes. Eh, la primera, evidentemente, es El Eternauta, la otra es Bárbara, que es de 1979 y 1982, de Barreiro y Zanotto, que sitúa, digamos, una historia posapocalíptica en Buenos Aires también, y teniendo en cuenta especialmente una situación en la que es una lectura de género del posapocalipsis, donde las mujeres están sometidas por los hombres, básicamente. Y la otra es la que creo que es más reciente, que es Legión, ¿no? Creo que Oh, esta esa es está muy buena. Sí, sí, muy de Salvador hermosa, Sanz. de Salvador Muy Sanz, buena. donde el apocalipsis, sin embargo, se da por a ver, la razón del apocalipsis es, Es eh, sí, religiosa, ¿no? Puede ser. No me acuerdo si eran demonios los que son, aparecían. son demonios llamados por una pintora y por un guitarrista que durante 24 horas no puede dejar de tocar la guitarra. Ah, Y sí, me a los acuerdo, me demonios acuerdo.
y que de hecho acá, digamos, en la portada aparece el abasto, y es ahí donde Sí, te da la revelación, ¿no? Sin hacer spoilers sobre el cómic, te da la revelación acerca del hecho de está que, muy bueno. Sí, 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 sí. y no solo eso, sino que lo que me parece valioso de Legión es la calidad, evidentemente, del dibujo, los colores, No, es ese paso que tiene desde los colores rojos y increíble todo. negros. Sí, 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 sí. Sí, eso es un cómic excelente, pero creo que son los tres cómics más significativos, evidentemente quizás me estoy olvidando de alguno, sobre apocalipsis en Buenos Aires, situados estrictamente en Buenos Aires. Y las inmundas aventuras estarían precisamente contribuyendo a dar una nueva perspectiva con respecto a qué sucedería o qué pasaría si hubiese un apocalipsis en Buenos Aires relacionado con una invasión alienígena, ¿no? Claro. Ojo, hay que aclarar algo. Nosotros tenemos nuestro punto de vista humorístico, o sea, dentro de la tragedia que puede resultar el apocalipsis, siempre va a estar eh, un poco disfrazado, ¿no? La desgracia con situaciones cómicas. Sí, es esa técnica a partir de la cual en algún punto eh, la comedia se transforma en un dispositivo para desocultar la dimensión trágica de la existencia, ¿no? Esa es la operativa que busca el dispositivo cómico, ¿no? El dispositivo humorístico. Em, por otro lado, Incluso los dibujos, claro, los dibujos también, es como que no, si bien son, digamos, más simpáticos, por así decirlo, a pesar de lo que está narrando, ¿no? sí, desde ese punto de vista, en las inmundas aventuras hay humor y también hay una historia apocalíptica. Y eso es esa es una síntesis que por lo menos no encontramos, salvo algunos acontecimientos en Legión, y tampoco encontramos en el Eternauta. Claro, no, 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 eso es súper, súper serio, digamos, ahí no hay, digamos, casi espacio al humor. Sí, salvo alguna que otra viñeta, en general son Mm, historias, es una historia quizás casi relacionada, digo, el Eternauta es considerado una obra literaria, ¿no? sí, sí, tal cual. Eh, eh, en ese marco, es una de las grandes obras de la literatura argentina. Ahora, yo, yo encontraba que vos hiciste tu propia versión de Mosca y también tu propia versión de Un Mano, vemos que son personajes Sí, 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 pero obviamente basados en los originales, o sea, dentro de conservando la estética nuestra, sí, sí. Los personajes se notan que son ellos, no, no, no están cambiados, digamos. sí. Ahora, yo veía que hay una conexión que a mí me parece muy importante entre el Eternauta y las inmundas aventuras, y es que em, es el escenario no solamente apocalíptico, sino que me parece que es el más importante, porque en el Eternauta, después de la batalla de la cancha de River, aparecen unas criaturas que son enormes, al menos son enormes en Buenos Aires. Sí, en, En 1957 acontece esta invasión y aparecen los Gurbos, que no sí, son sí, me otra acuerdo de cosa que eso. los grandes cascarudos. No, ojo, ojo, te tengo que corregir. Creo que los gurbos no son los mismos que los cascarudos sí son más chiquititos. Bueno, Creo eso recordar. Están los gurbos, que son como unos mastodontes negros, sí, que tienen como una. Y después están los cascarudos, que son más chiquititos. sí, eso, a ver, no sé si se puede Esos ver, son pero los acá gurbos. están sí, y Claro. aparecen Y los también cascarudos son los más chiquititos, tienen cascarudos, como la. Me acuerdo que tenían como las manitos, las garritas, tenían como unas manos de mantis. Me acuerdo los cascarudos, eran más chiquititos. sí. Y bueno, esos cascarudos, que ahora yo no encuentro por acá, vienen a ser nuestros inernianos. Exacto, exacto. De hecho, los cascarudos podían manipular, como serían torretas, tanques, eran como un Sí, poquito más inteligentes que los gurbos, que los gurbos eran como topadora directamente, era
te abrían el paso, por así decirlo. Sí. Y lo otro que aparece especialmente también son los sellos, ¿no? En algunas versiones, especialmente en una edición a ver, déjame chequear, en una edición Odio Cósmico, que es una edición que precisamente hizo Barreiro, el autor de Bárbara, se intenta identificar quiénes son los sellos, es decir, quiénes son estos que mandan a dominar a otros pueblos de algún modo, ¿no? Yo creo que eso en general no es una buena estrategia, porque me parece mucho mejor la no identificación del agresor y, y alojarlo, digamos, excluirlo a un espacio de oscuridad, porque eso genera más tensión y más drama, más dramático no saber desde dónde viene la agresión. Claro, con quién estás luchando, no lo podés materializar, digamos, es alguien abstracto, algo abstracto que no sabes qué. Sí, es una falta, es un vacío que está allí y no sabes desde dónde ataca. Me parece que eso es más poderoso que este intento que hubo, ¿no? En esa versión del Eternauta, de Odio Cósmico. También hay otra versión que a mí, digo, es una que me gusta, que es la versión que hace en el 69 Oesterheld con Breccia. Y evidentemente es una excelente versión en una revista que no trataba este tipo de temáticas, pero como había sido tan poderosa la publicación, entonces elegí de algún modo la publicación del Eternauta en esta versión con Breccia, y justo en un momento en el que Breccia comienza a experimentar especialmente con, con la tinta, ¿no? Sí, Y, ¿Y qué te iba a decir? Y en esa versión del 69, Oesterheld lo que hace es decir que la invasión en realidad no es en todo el mundo de la misma manera. Entonces hace una diferenciación entre los países del tercer mundo y los países centrales, diciendo entonces o afirmando que los alienígenas se aliaron con los países centrales y entonces los sometidos en última instancia son los países del tercer mundo. De hecho, y esto es lo que es interesante, digamos, los humanos en algún momento intentaron repeler esa invasión con bombas atómicas arrojadas en el Pacífico. Eso también aparece en primera. Y ese es un dato significativo porque en nuestra historieta esas bombas atómicas son las que generaron a los mutantes en las alcantarillas. exacto. De hecho, dejó secuelas. Hubo muchos personajes que se originaron a raíz de ese evento. Como Palomino, como los niños puerco, los hombres rata. Exacto. Encima son todas criaturas antropomórficas. Quedaron todos medios mutados en animales. Sí. Y, y también a mí me parece que es lindo pensar en el hecho de que hay una diferencia que es sustantiva entre el Eternauta y las inmundas aventuras, y es que el Eternauta sucede en una Buenos Aires en la superficie. Podemos ver la General Paz, la cancha de River, Plaza Italia con el subte, digamos, el subte de Plaza Italia, justamente ahí es donde hay una base de resistencia humana contra el ataque alienígena. Digo, hay muchos escenarios que de hecho aparecen carteles, por ejemplo, el de Bote Frondizi, aparece esas inscripciones políticas también, y las inmundas historietas, en muy pocas ocasiones, por lo menos este tomo, asciende a la superficie de Buenos Aires, sino que transcurre en el inframundo. Exacto. Pasa que incluso el punto de vista es otro. O sea, ya no son los humanos, son otras criaturas las que están viviendo en la superficie. Entonces cambia radicalmente el punto de vista. Sí, porque en el Eternauta hay humanos y estos no son mutantes, evidentemente, salvo, ¿no? Marta, Elena, no son mutantes.
excepto aquellos que ya empiezan a ser robotizados, ¿no? Hay una inscripción de ciencia ficción. Me olvidaba decir algo, y es que me parece que hay otra película, digamos, en términos de ciencia ficción en Argentina, hay otra, una película en este caso, no es historieta, en la que yo creo que es, eh, K-Pax hizo una imitación, un plagio tremebundo de esto, que es Hombres mirando al sudeste, ¿no? Hombre mirando al sudeste, donde Ah, sí me hay suena. alienígenas en un neuropsiquiátrico. Y también Mm. tenemos, yo recuerdo que cuando escribimos estas escenas de los alienígenas en el neuropsiquiátrico, yo recordé a un 2015. El audio, creo que el audio se cortó. A ver, ¿me A ver. escuchás ahora? Ahí ya va, perfecto, Sí. perfecto, perfecto. En aquellas escenas del neuropsiquiátrico donde Inker con Arnaldo son alienígenas que están en un neuropsiquiátrico, hay una rememoración de aquellas escenas de hombre mirando al sudeste, ¿no? Ah, Al mira, margen. está bueno tener la referencia, claro, yo no entendí, claro, la referencia esa. Sí, y al margen, digamos, yo también pensaba, bueno, que la historia nuestra sucede en el inframundo. Y especialmente sabiendo que las alcantarillas de Buenos Aires son muy hermosas. Hay una historia de ríos y de arroyos subterráneos. La nuestra en general transcurre por el Maldonado, ¿no? Mm. Digamos, ahí por la avenida, ya olvidé, ya hace tanto que no sé cómo es esta avenida, Sí, la no tuya, que sé, está ahí, la que está en la Gaona. no, come justo, que por abajo está el Maldonado. Ah, Juan B. Justo, sí, sí, La- sí. este, y por eso hay algún guiño en la cancha de Vélez. Sí, de Eh, hecho, a mí lo que me resulta curioso es que algunas cosas se mantuvieron. O sea, fíjate que los alienígenas mismos están hablando de cómo le fue a Vélez. sí, claro. Como que se readaptaron mal a Sí, las costumbres. sí, y eso es porque es un supuesto que hay un proceso de inculturación, ¿no? Es decir, que en realidad es algo de lo que hablábamos en la otra reunión y charla, que es digamos, el alienígena es el otro, y entonces cómo hay un proceso de integración, de sincretismo, de inculturación y de aculturación entre los alienígenas, ¿no? Ujú. Entre esas otredades, quizás, digamos, en sociedades muy homogéneas esto no tiene ningún tipo de sentido, pero en sociedades en las que el otro está inmediatamente enfrente de uno, y uno cómo se posiciona, si no como sí mismo, sino como otro también, y que hay en realidad una relación entre otredades, creo que eso sí es significativo, ¿no? Este, Acá yo que tengo una haya, pregunta. sí, Eh, los inernianos en la Tierra, ¿están todos controlados con el artefacto en la nuca o cómo sería en la versión nuestra? Sí, eso es interesante. La forma de control es la alienación. Ujú, Los inernianos no saben que existen otros inernianos. Saben, digamos, no hay conciencia, al menos por ejemplo en Incar, ujú. de la existencia de otros inernianos. Entonces, Ujú. cuando él, después de esta revelación que obtiene a través del ojo de Urbator, eh, él sabe de algún modo que hay otros igual a él. Ah, ajá. Ahora quedó un poco más claro. Sí, Bueno, acá hay una pregunta de la dinámica entre las distintas razas. claro. Sí, sí, Es sí. un. Sí, ¿cuánto está la cintura? Que hay algunas razas en las que obviamente tienen más poder sobre otras. Podría hablarte sobre las principales que están operando en ese momento. Estaban obviamente los reptilianos, los agartinos, los Gulham y bueno, después están los Inernianos, que son nuestro personaje, y bueno, todas las razas, Y los grises. los grises.
Ahí mencioné varias razas. No sé si me estoy olvidando de alguna. Sí, y la diferencia, es decir, esa estructura de razas está dada especialmente por un sistema de división del trabajo. Es decir, y ese sistema de división del trabajo, que es un sistema internacional de división del trabajo en última instancia, se supone que en todos lugares funcionan así, eh, hay algunos que se dedican a las actividades relacionadas con la técnica o la tecnología, por ejemplo, otros que trabajan con actividades relacionadas con la fuerza, los Gulham, las labores de manufactura, por ejemplo, Exacto, sí, sí, sí. otros que ejercen el poder, los reptilianos, eh, y los tinernianos que son esclavos, ni siquiera tienen salario. Es verdad. De hecho, son alimentados a través de una máquina, un dispositivo, un dispensador de comida. Sí, Ni ese siquiera Mantiatrone, tienen ¿no? derecho a eso. Sí. Yo, hay un acontecimiento, eh, hay un acontecimiento que me parece muy importante, que es el inicio del apocalipsis, de nuestro inicio del apocalipsis, porque sucede en una fecha central. Sucede el 4 de junio de 1963 a las 19:45. Digo, eso es una de las. Digo, estoy recapitulando de algún modo ese episodio de la invasión en el que se da esta fecha. Y yo ayer estaba tratando de recordar de dónde había sacado esa fecha y esa hora. Lo hicimos hace mucho y ya pues esos datos yo me los Sí, olvido. sí, ya. Pero encontré algo mejor respecto de esa fecha, es decir, pude completar más todavía el dato, y que se relaciona con el lugar en el que acontece la invasión, que es en el Palacio Barolo. Claro. Bueno, De hecho, es muy curiosa claro, ahí va. te veo bien, te veo bien. Ahora yo sí te veo, ahora está bien. Ah, listo, Me había listo, listo. cortado, quizás. Espérate, yo encontré lo siguiente. El, Ujú, el 4, a ver, espérate que no encuentro la fecha. El 4 de junio de 1955 hay un empleado del Barolo, esto es una de las historias, ¿no? Hay un empleado del Barolo que es Remigio Latuada, se llama. Y este ujú. Remigio Latuada, digamos, la historia la narra un inspector de policía, de la Policía Federal, Próspero Bastía, se llama, Bastía, Próspero Bastía. Y este Próspero Bastía dice, y le hacen una entrevista, ¿no? De hecho, desde la referencia del libro del que encontré el dato, dice que la Tuada se va el 4 de junio a las 19:45, es el momento exacto del año en el que la cúpula del Barolo se alinea con la Cruz del Sur. Este, eso, digamos, en la Divina Comedia, por eso nosotros empezamos con el inframundo, ¿no? Suponiendo que vamos a Sí, de hacer hecho, es una estructura similar, claro, sí, la que eh, tiene. una estructura narrativa dantesca. eh, Ujú. entonces, y que de hecho la sucesión de obstáculos a las que se enfrenta Inker tiene relación con, de hecho aparece el bosque de los suicidas en la Divina Comedia. Los suicidas, digamos, han caído en la Eran, forma de un árbol. sí, sí, sí. Eso, ¿no? Bueno, en la Divina Comedia dice que las almas resucitan a través, digamos, a través de la Cruz del Sur. Entonces, este Bastía, que es el inspector de policía, dice que este 4 de junio de 1955, la historia dice que Latuada fue a la cúpula porque quería poner en el, digamos, pleno derrocamiento de Perón, quería poner ayúdame, ¿cómo se llama? El, El faro, ¿no? El faro. el faro. Sí, quería poner en el faro
la silueta de Evita y de Perón para proyectarla por la ciudad. Ah, tipo una batiseñal. Claro, que es lo que hacen ahora en el Barolo, ¿no? Sí. Pero lo que sucedió es que la Tuada no apareció más. Solo se Ah, encontraron de él yo las conocí esta ropas. historia. Sí, desapareció misteriosamente ese hombre. Sí, solo se encontraron las vestiduras. Y esto a mí me parecía, digo, lo recordé ayer otra vez, porque la idea era que la invasión había comenzado en el Palacio Barolo. De hecho, hay uno de los mates, ¿no? Las naves tienen en las Inmundas Aventuras una forma de mate. Este, Sí. y están invadiendo el Barolo, digamos, y es el momento en el que se une la Cruz del Sur con Buenos Aires, especialmente. El punto de conexión, según Dante, fíjate, el punto de conexión, según Dante, que es la Cruz del Sur, estaría precisamente en el Barolo. Es demasiada coincidencia. Coincidente. Ahora, eh, ahora nuestra invasión empieza en el 63, no en el 55. Y, y esto yo mismo no recuerdo por qué era en el 63, yo ya no recuerdo eso. Eh, ahora, lo que te quería decir es que, claro, ese es el punto de conexión con el mundo de la invasión alienígena, básicamente, ¿no? ¿Qué más? Este, ¿Qué más? Los Bueno, ahora, el que narra en nuestra historieta, el que narra en nuestra historieta ese suceso de invasión es Mosca. Ese que era un personaje del Eternauta. Es un personaje del Eternauta que es un superviviente, ¿no? A ver si lo estoy por encontrar aquí debajo. Déjame 2 segundos. Es uno Sí, de los sí, sí. supervivientes, pero es el historiador. Es el historiador de los sucesos de la invasión alienígena, porque es una historia que deberá permanecer para todos los tiempos. Siempre es lo que repite, ¿no? Mosca. Creo que Y sí, sí, sí. Quedó como traumado, era lo único sí, que en nuestra decía. historia, y después es robotizado, Mm, pero nuestra historia hace una conexión con el Eternauta precisamente porque Mosca no es otro más que el padre de Ignacio Palomino, como si se tratara de una novela venezolana, ¿no? Romina, ¿cómo estás? Como si se tratara de una novela venezolana, parece que Mosca tiene un hijo, mm. y este hijo es un mutante. Es un artista encima, ¿no? No cualquier. Es un hijo Sí, mutante y encima artista. sí, y no solo es artista, estoy buscando acá el Mosca, por eso estoy un poco Sí, distraído, pero no solo que es un artista, sino que es un artista posmoderno. Y como artista posmoderno anuncia la muerte de Dios, digo, al igual que Nietzsche, digo, tiene con qué porque vive en una distopía, que es precisamente la claro. distopía del no mundo, ¿no? Precisamente de las inmundas aventuras de Inker. O sea, porque nosotros podríamos decir en la traducción, ¿no? Que son dirty, o sea, que son sucias aventuras de Inker. Pero no es el sentido de inmundo en cuanto sucio, sino que es inmundo en Claro. cuanto unworthy, que ni siquiera, digamos, es una construcción la palabra en la traducción inglesa, ¿no? Unworthy, es decir, sin mundo. Y lo que es inmundo es la distopía. A ver, acá lo tengo, mira, acá encontré porque nosotros lo pusimos en el flyer, a ver si se ve, ahí está Mosca, Ahí mira, va. ese es Sí, Mosca, sí, ahí está. Qué flaquito y tiene anteojitos. Sí, 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 sí. especialmente. Em, lo que digo, a ver, y esto es interesante porque Argentina ya no existe en esta distopía, sino como un reino que ha caído, ni siquiera se tiene la nomenclatura del Estado-Nación, de la República, de lo que sea, ¿no? No Claro, hay ya. ya está completamente desvirtuado todo. Ya no, Sí, no importa nada.
recordando también a este gaucho que tuvo que aprender para defender los valores de una patria que ya no existe, el lenguaje gauchesco, que es Lucio Mirán. No hay, digamos, lo que sucede en la historia es que precisamente lo que no hay es un territorio. Ujú. Ni siquiera hay un orden, es como un caos completamente. Para los Es humanos. El para orden los humanos. existe para los alienígenas, sí. Ahora, Ujú. lo que sí respetamos en esta conexión, si algo respetamos en esta conexión entre los mundos, es la vinculación con respecto a la situación de los sellos. Porque tanto los inernianos, los Gulhams, como digamos factores de fuerza física dentro de la historieta, ¿quiénes más? Los reptilianos, los agartinos, los grises, responden y están teledirigidos por los ellos. Ujú. Sí, de hecho también están los manos ahí Hay un mano, sí. en los, hay un mano, aunque no sé si va a tener más relevancia en otros tomos, pero Recordando que el mano, a ver, espérate que acá lo muestro, recordando que el mano, acá está, este es un mano, tiene un rostro un poco humano, ¿no? El mano, pero se sí, sí, es caracteriza por bastante. ser más grande. Es Mm. el que controla en el Eternauta, ahí está también, vemos la característica de la mano especialmente, ahí está un poco triste. Entonces era un personaje muy parecido a Palomino, un personaje triste, angustiado, porque él destruía sin tener la Mm. voluntad de hacerlo, Claro. De hecho te iba a decir que tiene un aire a Miguel del Cel también. que es alguien que destruye con la intención de hacerlo. Esa es la diferencia. Eh, Ahora, por eso a mí me parece que es más interesante ese halo de ignorancia que Osterheld mantiene, ¿no?, en el Eternauta y que nosotros conservamos, porque por lo menos a mí me parece que es significativo, y es que los sellos no tienen nombre, no tenemos ni nombre, ni número, ni dirección, no sabemos cuál es el rostro de un ello, y sin embargo ejercen el poder. Claro, anda a reclamarle a Dios, ¿no? Es como, ¿a quién le echas Y la culpa? y no hay Dios. Y esa es la queja de Palomino. Digamos, en este Mm. mundo los hombres han asesinado a Dios y ni siquiera estos alienígenas han traído uno como sustituto. Claro, sí, 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 es una situación desesperante para él. Sí. Eh, Ahora, Palomino puede, él, digamos, como artista, él logra reconocer también la historia de su país, digamos, la historia de su padre, de Argentina, básicamente, de que él es hijo. Él reconoce quién es su padre, ¿no? Que es Mosca, y lo reconoce a través del ojo de, De de Urba, Urbator, sí, Urbator, que en realidad es el padre follador de la horda de Freud, de Totem y Tabú. el rey rata, claro. Ujú. Ese ojo, ese ojo que es un ojo que permite hacer prognosis, es decir, permite ver hacia el futuro, pero también permite hacer diagnosis, es decir, ver hacia el pasado, es el que les da a los dos, tanto a Ignacio Palomino como a Inker, la idea de que la historia de Inker y la historia de invasión de los ellos sobre Buenos Aires es la misma que padeció Inker en Luanda. Claro, sí, sí, sí. Ambos fueron conquistados por las mismas especies. Salvo que, bueno, en el caso de Inker, destruyeron completamente su planeta. Ya digamos, lo consumieron y ya está. Ya robaron todo tipo de, robaron a todas las crías, digamos. Sí, porque la estructura, y eso es interesante suponiendo que lo que hacen los sellos es transformar a los esclavos o lo que buscan en realidad es materia prima. Mm. En cualquier caso, lo Claro, que están. mano de obra esclava, sí. Sí, y eso tiene algún tipo, digamos, no solamente mano de obra barata, sino que, digamos, es un modo de operación y por eso es interesante el Oestergel de 1969,
¿qué te dije? 1963, ¿no? El de la revista Gente, porque es un tipo de operación colonialista. De algún modo, lo que están haciendo los sellos es colonizar el universo. Claro. Ahora, Mama Luanda tiene unas características interesantes. Mm, ese personaje, sí, sí. Es bastante, ¿cómo diría? Hay cierto, digamos, conformismo por el lado de la especie de Inker. O sea, era como, vivían en una monarquía, pero era una monarquía justa, digamos. Yo creo que no es tanto una monarquía, lo es, pero en realidad, siendo Mama Luanda, ellos viven en el útero. Recordá que uteran, ese verbo que lo Claro, inventó Ariel, en realidad lo encontró, ¿no? Pero están uterando, digamos, y la Mama Luanda, que si encontrar acá la imagen, Mama Luanda lo que hace en realidad es eh, alimentarse de los excrementos que producen sus hijos. Una hermosa historia. claro. Es decir, es fecundada por los excrementos que producen sus propios hijos. Y es de Es algún modo un un tema sistema que se autoalimenta. autosustentable. Sí, Sí, exacto. y Sí, sí. Muy ahora, ecológico. muy ecológico, es También tiene conciencia ecológica el cómic. el sueño de Greta. Eh, Sí, ahora, ¿qué más? No solamente encontramos, digo, como que entonces, digo, eso es algo que se diferencia con respecto a la invasión del Eternauta, digamos lo que sucede con el Eternauta, la invasión en el Eternauta de Buenos Aires, porque la invasión de los sellos a Luanda lo que produce en última instancia es la desintegración de todo el mundo, porque asesinar a la madre es asesinar también a sus hijos, mm, como tiene esa claro. consecuencia. Mataron al líder de la colonia. Sí. Y, Bueno, y después hay. mutilaron al hijo. Sí, y que ese capítulo creo que es interesante porque es en el que Inker, digamos, la invasión la llevan a cabo en general Gulhams, es decir, alienígenas Gulhams que son los que pertenecen a la raza o Arnaldo pertenece a la raza de los Gulhams, que es este alienígena regordete, este, y que es el que encuentra a Inker pequeño, digamos, como un bebé, en brazos de su madre, Mamá Luanda. Y ahí es cuando nosotros observamos que precisamente el nombre de Inker no es Inker. Es algo que lo que nos pasaba la otra vez con Kal-El y Superman, digo, Kal-El y cómo es este otro, Clark Kent y con Bruno Díaz, ¿no? Es decir, Sí, esta disociación o este doble juego entre los personajes. En este caso, Inker es un nombre mal puesto eh, Arnaldo. por Arnaldo. Es decir, no se llama Inker, sino Iner. De tal manera que ya su propio nombre está mal pronunciado. Claro, era. Y no se sabe si es a propósito o no se dio cuenta, porque Arnaldo es un personaje completamente ingenuo y por suerte, digamos, cayó en manos de Arnaldo porque Arnaldo, dentro de todo, se ocupó de cuidarlo. No se puede decir que fue el mejor cuidador, pero digamos que sobrevivió Arnaldo. Sí. Hay algunos otros datos de Buenos Aires en la historieta, ¿no? Aparece, aparece el logo de Vélez, aparece que Boca goleó a Vélez 5-0 con ayuda del árbitro, Las aparece el cosas no cambiaron demasiado. Sí, no, por supuesto. Este, hacerte amigo del juez. Ahora, lo que sucede también es que quería insistir en esto de que aparece Lerner en la historieta. Yo no recuerdo eso, pero de algún modo, Pero debería aparecer, me parece. como un alienígena, ¿no? Este, como él pertenecería a la raza de los Gulhams, quizás. Bueno, la cosa es que la cosa es que el Arroyo Maldonado a mí me parece directriz en la historieta, especialmente porque es uno de los ríos del infierno de Buenos Aires, y porque el último
lugar de, a ver, el fondo, sin fondo de Buenos Aires es Donum. Quiero decir Sí, que sí, hay una narrativa simbólica. Donum, quiero decir que es el donum, es el num, hace referencia a las aguas increadas de la religión egipcia, ¿no? Es decir, son las aguas inmemoriales desde las cuales surge todo. Quiero decir que a diferencia del Eternauta, que es una historia de ciencia ficción pero realista, es decir, conserva verosimilitud, las claro. inmundas aventuras utilizan el dispositivo, la retórica humorística para desocultar una condición de desigualdad social, de diferencia cultural, de dominación, etcétera, pero además utilizan muchos símbolos. Y este símbolo, el arroyo Maldonado, y digamos, se conecta el arroyo en un momento dado, eso todavía no lo hicimos, pero conectará en algún momento con el, el arroyo medio, tercer medio, entiendo que se llamaba, no recuerdo ahora bien el nombre, que corre justo por debajo del Barolo y desemboca en el río de la Plata. Ujú. De tal manera que quiero decir que el arroyo nos lleva al punto en el que la invasión se inicia. Claro, está todo interconectado. Sí, debería. Incluso, bueno, mm, Podría ser que este, digo, y no solo eso, sino que en el final de las inmundas aventuras hay un punto de conexión porque, eh, a ver, Barolo, Palanti, ¿no? Quería traer los restos del Dante al Barolo para situarlo justo en el centro de, a ver, la estructura del Barolo es una estructura de cruz, ¿no? Como si se sí, tratara de una catedral, de una iglesia. Y en el centro, justo en el centro donde uno observa hacia arriba y ve la cúpula, que es el empirio, en cualquier caso es el lugar de Dios, este, la idea de Palanti era la de ubicar un cofre funerario. El Barolo es una estructura funeraria, es un cementerio, una necrópolis para traer los restos de Dante Alighieri. ¿Y por qué? Porque es el lugar en el que acontece la resurrección. Es el lugar en el que encontraría precisamente el Dante la oportunidad de elevarse al paraíso. sí, esa estructura, te digo, es increíble. O sea, si no fueron, los que no fueron tienen que ir a verlo ya, va, ahora en cuanto se pueda. La verdad que sí, es muy Sí, buen lugar. su aventura cuando fuimos con Agustina e Isa fue un poco escatológica, no por algún tipo de cuestión, pero porque cometiste un crimen, ¿no? ¿Qué pasó? No me acuerdo. ¿Cómo que? Vos habías llegado muy tarde cuando fuimos y, y entraste sin, digamos, no vamos a decirlo, pero entraste de colado. Y yo tuve que buscar uno de los cositos que te dan, de los identificadores, para darte Ah, sí, 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 sí. un hurto eso, ¿no? Esto es Sí, la confesión de un crimen. Pero funcionó, pero funcionó. sí, hasta bebiste vino. Sí, sí. Ahora, Bailé tango y todo. hasta bailaste tango. ¿Qué es otro? Ahí me hiciste acordar. ¿Qué es otro de los elementos de Buenos Aires que aparecen en las inmundas aventuras de Incas, Claro, ¿no? ahí me acordé, yo también me acordé de Adriel, un Adriel. demonio, parece. Sí. Y que, digo, que son elementos simbólicos que en el Eternauta aparecen de otro modo. Es decir, el Eternauta es muy sutil, es extraordinariamente sutil para hablar acerca de la estructura de dominación, en términos de dominación mundial entre países del primer mundo y países del tercer mundo, es decir, este proceso de colonización es muy sutil, no está dicho. Y en las inmundas aventuras, los elementos simbólicos tampoco están dichos, pero uno podría identificarlos como todo Ujú. símbolo, ¿no? Se puede vivenciar siguiendo la ruta de Inker a través del infierno de Buenos Aires, podría ir identificando y vivenciar con el héroe o antihéroe
cuáles son los obstáculos a superar para poder alcanzar la elevación hacia el paraíso. Claro, que no es más que, digamos, el conocerse a él mismo. Podría ser Por una ahora forma. sí, por ahora sí. Por Mm. ahora sí, porque por esa estructura de Bildungsroman, ¿no? Es decir, estructura de aventura del héroe que se busca, de novela de aprendizaje, de algún modo. Hay un elemento más importante que conecta al mundo de Oesterheld con el mundo del Eternauta, perdón, con el mundo de las inmundas aventuras, que es Sí, el hecho de que Salvo, Juan Salvo, es un viajero en el tiempo. sí, sí, ya apenas empieza se materializa delante del escritor. Del dibujante de Sí, Solano López. López. Este, y, pero no solo eso, digo, porque Sherlock Times, también digo, Osterheld tenía esa idea de hacer una narrativa relacionada con un viajero en el tiempo. Bueno, pero en el Eternauta, ¿no? El viajero de un tiempo que está buscando solucionar está buscando recuperar a su familia, a Martita Claro. y a Elena, ¿no? Elena. Eh, Mm. Eso sucede, por ejemplo, en la versión del Eternauta 3 de 1983. Esa versión se centra mucho más que en la visión política, se centra en esa visión íntima de Juan Salvo que está buscando encontrar a toda costa y en todos los tiempos posibles a su familia, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la macroestructura que sostiene la estructura de las inmundas historietas es una macroestructura vinculada al tiempo, es decir, al reloj de arena que contiene el universo y los conecta. Ujú. Sí, en ese De modo, sentido, como que se va abriendo más, digamos, las posibilidades y digamos, las divergencias narrativas, digamos. porque de algún modo esto lo puede hacer Oesterheld en esta obra, que es Sherlock Times, ¿no? En esta obra, Oesterheld sí realiza lo que no pudo realizar en el Eternauta, porque en el Eternauta lo que gana es la idea de la invasión alienígena. Es muy poderosa esa idea y entonces, digo, ya Juan Salvo deja de viajar en el tiempo si no es para buscar a su familia y solo se centra en esta batalla contra los alienígenas en Buenos Aires. En Sherlock Times sí, la historia, digamos, lo que permite es esta traslación de los personajes, del personaje a través del tiempo, en un cubículo muy pequeño, ¿no? Quiero decir, digamos, la historia tiene sus problemas, su propia trama, su propio problema, pero en las inmundas aventuras la macroestructura esta, que se da por efecto del rompimiento de un reloj de arena que conecta a Dusmort a otro universo con Buenos Aires, hace que no solamente se trate de una historia distópica postapocalíptica en Buenos Aires, sino que se trate Ujú. también de una estructura en la que hay conexión entre los mundos. Claro, ya directamente, incluso son universos completamente distintos. Y los invasores, entonces, no solo pueden provenir de nuestro universo, sino también de otro. Claro, y ahí están, claro, ahí están los distintos personajes que tenemos, que son muy variados. Sí, digo, ahí aparece Herdest y aparece la historia de Uxtor, ¿no? Es decir, en esa macroestructura hay un combate por el dominio del tiempo. Y la historia de dominación en nuestro mismo, digo, planeta, en Buenos Aires misma, está subsumida sin saberlo, y por ahí se puede vislumbrar quiénes son aquellos ellos sin decirlo. Esos ellos pugnan por el dominio del tiempo más allá de nuestro propio universo. Claro. Sí, de alguna forma somos como una especie de granja de hormigas para ellos. No, ellos controlan, digamos. Y ese sistema de dominación, entonces,
digamos, es ver cómo, digo, pensando en el Eternauta, ¿no? En el Eternauta la dominación es de los centrales con los periféricos, digamos, en esa relación geopolítica, pero en las inmundas aventuras la estructura de dominación ya no solamente se da entre los alienígenas aliados a los países centrales contra los países del tercer mundo, sino además en una macroestructura temporal en la que todo nuestro universo estaría dominado por otro. Claro, sí, está interesante eso. Bueno, vemos si hay alguna pregunta y si no, ya vamos terminando. ¿Vos querés Dale, agregar? dale. Eh, no, creo que por el momento no sé Entonces, si hay digo, preguntas. sí, hay alguna conexión entre lo que es el Eternauta. Yo creo que la conexión más significativa está dada en las épocas de la invasión, en este 4 de junio de 1963, ahí que acontece en el Barolo, y especialmente hay diferencias en cuanto que algunas acontecen en el infierno de Buenos Aires, nuestra historia, la historia del Eternauta sucede en la superficie. Ya en nuestra historia los humanos están condenados, han sido totalmente desplazados, ¿no? A vivir, la resistencia humana vive en las alcantarillas. En el Eternauta todavía los humanos están intentando luchar, de hecho termina en Pergamino, ¿no? El Eternauta, Juan Salvo, se va a Pergamino, donde hay algún tipo de colonia humana, y evitando también la nieve blanca que cae. Eso es algo que también sucede en la invasión a Luanda, ¿no? Hay Sí, nieve blanca. ahí es verdad que mencionamos aquellos recursos que utilizaron, digamos, en la historia de Westergel. También la replicamos, la mencionamos nosotros. Sí. Lo que te quiero preguntar es, ¿va a aparecer Juan Salvo en, en Las Inmundas? No creo. No creo, pero porque ya nuestra historia acontece en un 2054. Es decir, es un tiempo Claro, muy es posterior. otra época. Sí, la única conexión es que el evento de invasión es el mismo y que los cascarudos son los inernianos y, y entonces y que la estructura de dominación es la misma porque las bombas nucleares que se utilizaron en el Eternauta son las mismas que producen a los humanos mutantes en Buenos Aires en las alcantarillas, en el submundo. Claro. Pero ya nuestro submundo es una estructura simbólica de narración que se relaciona con el mundo dantesco, ¿no? Ujú. Bueno, Claro, ahí está. bueno, entonces terminamos. Que bueno, eso fue todo. Sí, por Eso hoy fue creo todo. que sé que. Bueno, Fernando, Bueno, nos vemos. Dios te ampare. dale. Un gusto haber compartido esta tertulia con usted. Oh, muchas gracias y chao. Nos vemos. Corto por acá. Chao. Y gracias a todos los que se Dale. sumaron. Un momento, que las inmundas Sí. aventuras se pueden obtener y adquirir a través de nuestra página inmundasaventuras.com y o si no, digamos, a través de la tienda de Arjo Ediciones. Digamos, a través de esas dos opciones pueden adquirir la versión digital de la obra todavía hasta que la cuarentena termine. O en algún momento, no sé si hay cuarentena o no la hay, ya estoy un poco confundido. Pero Ya está sí, atemporal. sí, pero al menos la impresión es algo más dificultoso con respecto a eso. Así que, bueno, entonces ahí sí Bueno, terminamos. muy bien. Saludos para todos. Todos los sábados, ¿no? No sabemos cuál es la frecuencia que tenemos, quizás un sábado por mes o dos sábados por mes. Lo vamos organizando. Dale. Buenísimo entonces. Bueno, chao, Nos vemos. Chau, cuídate. chau.